Shalom hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprendizaje. Hermanos, donde vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante, que ha sido sacado de contexto. Un versículo muy sacado de contexto. Estamos hablando de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que bueno, es el versículo que dice: la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? ¿Y qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que la letra mata y el espíritu vivifica? Vamos a entenderlo desde el entendimiento hebreo, desde el contexto de los versículos, ¿no? De lo que está hablando Shaul, Pablo. Así que vamos a darle gracias a Adonai. Así comenzamos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro don Yeshua. Gracias por tu amor, por tu bondad, Padre. Entregamos este tiempo de aprendizaje en tus manos, Padre. Danos entendimiento y sabiduría. En el nombre de la don Yeshua. Amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo de aprendizaje. Voy a saludar los hermanos. Shalom, Lujan, Shalom, eh, hermano José Manuel, Shalom, Javier, Shalom, mi esposa está también presente, Carolina, Shalom, Dayanira, Loida, bienvenidos hermanos a todos a este tiempo de aprendizaje. Ok, entonces este versículo se cita mucho, ¿no? Eh, para advertir, ¿no? De manera errada a personas, ¿no? Como por ejemplo una persona que decide analizar las escrituras a manera de estudio, ¿no? Entonces se le dice: la letra mata, ¿no? Cuidado, que la letra mata, ¿no? Entonces tienes que estar más en el espíritu. O también una persona que decide estudiar en cursos bíblicos, o cuando una persona encuentra también, ¿no? Prácticas contrarias a las escrituras que no están en la Torá, en una congregación, su voz es reprimida con este versículo. ¿Sí? No, no te guíes tanto por la letra, sino por el espíritu. ¿Sí? Por lo cual, cuando uno entiende que debe de guardar los mandamientos que no está guardando y comienza a estudiar las escrituras, se le cita este texto, ¿no? Advirtiéndole que no se desvíe del espíritu. También, desde mucho tiempo atrás, se ha interpretado de la siguiente manera: la letra es la parte gramatical de las escrituras, ¿no? Vendría a ser la parte gramatical, y el espíritu vendría a ser la parte interpretativa o de revelación. Por lo cual, desde hace mucho tiempo, más o menos por el siglo III, está este pensamiento que ha tenido unas variaciones, como hemos visto, pero la esencia es la misma, ¿no? El estudiar las escrituras de manera espiritual y no de manera gramatical, ¿no? Eso también tiene que ver con estas malas interpretaciones de este versículo. Sin embargo, no tiene nada que ver con el sentido espiritual de un texto, ni con un falso peligro de estudiar las escrituras, que es lo que Adonai nos invita a hacer y nos ordena, el conocer su palabra, y mucho menos debe usarse para justificar en una congregación cosas que son contrarias a la palabra de Elohim. ¿Sí? Por lo cual vemos que este texto ha sido eh, muy mal utilizado. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer en 2 de Corintios 3:1, que dice de la siguiente manera: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Así comienza el capítulo 3 de 2 de Corintios. Vemos que Pablo está hablando en el texto griego acerca de recomendaciones, o sea, de cartas de recomendación, ¿no? Entonces hay que entender el contexto para comprender las palabras que están en estos versículos. Por eso les leo el versículo 1. ¿Por qué? Porque Pablo va a comenzar a hablar de este tema. ¿Sí? Es interesante que cuando leemos en varios manuscritos hebreos este versículo de 2 de Corintios, y cuando leemos en varios manuscritos hebreos, aquí yo he traducido la primera parte, que dice: comenzamos otra vez desde el principio,
para mostrarnos a nosotros mismos? Esa es la pregunta que hace Shaul, Pablo, en algunos manuscritos hebreos. No dice cartas de recomendación, porque en realidad esos términos no existen en hebreo, no existe el término recomendar, sino que él habla acerca del mostrarse o hacerse ver o hacerse conocer. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver en este manuscrito que ya lo conocíamos desde el estudio de Tesalonicenses, el manuscrito del texto hallado en Cochin, India, y dice de la siguiente manera, dice: comenzamos de nuevo desde el principio, ¿sí? Desde el principio, Rosh, Min Rosh, para hacernos conocer, o sea, para hacernos ver, para hacernos conocer. ¿Sí? Así dice en este manuscrito en el capítulo 3. También aquí hay otro manuscrito el mismo texto que comienza diciendo: comenzaremos otra vez nosotros desde el principio, mi Rosh, para hacernos ver. ¿Sí? Así mismo dice, ¿no? Para mostrarnos, para hacernos ver a nosotros mismos. Ciertamente que no, dice Pablo, ¿no? Nosotros no nos vamos a mostrar a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, este es el punto principal de lo que Pablo va a seguir hablando. ¿Por qué? Parece que había personas en Corinto que dudaban del servicio y del llamado de Pablo. ¿Sí? Probablemente algunos maestros o fariseos, que había muchos convertidos a Yeshua del fariseísmo, intentaban desviar a los de la congregación insertándoles dudas acerca de las palabras que Pablo estaba hablando, ¿no? Ahí es cuando Pablo dice: no, yo no necesito volver al principio, yo no necesito volver a hacerme ver, a mostrarme, es decir, digamos, en un pensamiento o palabras modernas, ¿no? Presentar mi currículum vitae, ¿no? Para que ustedes escuchen lo que Jehová habla a través de mí. ¿Y cómo les sirvo? Ustedes han escuchado las palabras y son testigos de que Jehová me llamó, ¿no? Dice Pablo. Entonces yo no necesito mostrarles a ustedes mis estudios, ¿no? Mi currículum, para que ustedes crean en la palabra de Jehová, ¿no? Por lo cual, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, Pablo va a decir de la siguiente manera: siendo manifiesto que sois carta del Mesías, expedida por nosotros, o sea, servida por nosotros, dice en el texto hebreo y en el griego también, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, perdón, de carne del corazón. ¿Sí? Esto es bien interesante lo que Pablo dice aquí. O sea, ustedes no necesitan mi carta de recomendación, mi currículum, que yo me haga ver, que yo me muestre o me dé a conocer, porque ustedes mismos escucharon la palabra y ha entrado en sus corazones, como dice aquí. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Obviamente Pablo se está refiriendo a textos proféticos como Jeremías, por ejemplo, Jeremías 31-33, que dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declaración de Jehová: pondré mi Torá dentro de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré para ellos por Elohim y ellos serán para mí por pueblo. ¿Sí? Él habla acerca de tablas en el corazón. ¿De qué tablas él se refiere? Las tablas de la Torá. ¿No? Él está haciendo referencia a este versículo: pondré mi Torah en sus corazones. También vemos otro versículo que Pablo tal vez tenía en mente cuando escribió esta carta, ¿no? Ezequiel 36, 26 y 27, que dice: y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo daré en medio de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne, y mi ruaj, mi aliento de vida daré en medio de ustedes, y haré que anden en mis estatutos y mis juicios guardarán y harán. ¿Sí? Fíjense, Adonai dice: yo pondré mi espíritu en ustedes, mi ruaj, mi aliento de vida, para que ustedes guarden mis estatutos. En otras palabras, pondré mi Torah en sus corazones. Son las mismas palabras. Por lo cual, cuando vemos
En 2 Corintios 3:3, cuando Pablo hace referencia a estas tablas de piedra de la Torá, ¿no? Él hace referencia a las tablas de Moisés, conocidas así, que en la antigüedad habían sido dadas al pueblo. Ahora dice Pablo, no, ustedes no la recibieron así la palabra, no la recibieron en piedra, sino en sus corazones, dentro de su entendimiento, directamente en su interior. Por lo cual ustedes no necesitan ningún tipo de recomendación ni curriculum vitae. Lo que pasa es que en ese tiempo muchos presentaban sus estudios como rabinos, como maestros, ¿no? Muchos presentaban sus estudios y también bajo quién estudiaron, eso se utilizaba mucho, ¿no? Y también muchos lo requerían, muchos pedían, ¿no? Y bajo quién estudiaste, ¿no? ¿De qué escuela eres? Y ponían en tela de juicio las palabras de uno si es que no tenían ningún estudio como rabino. Y fíjense que Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel. Él lo dice en una de sus cartas, no aquí, pero es muy importante que aquí no lo diga porque Pablo aquí está diciendo que yo no necesito decirles nada acerca de mis estudios. Yo no voy a volver al principio, dice Pablo. Yo ya he caminado mucho. ¿Sí? Entonces, él estudió bajo los pies de Gamaliel, uno de los más reconocidos rabinos de Judá hasta la actualidad. Y él aquí no se jacta de eso. Es más, en una de sus cartas también Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí? También, porque a Timoteo, ¿quién no le hubiera preguntado, no? ¿Y quién es tu maestro? ¿Dónde está el certificado de rabinato, no? Pero, ¿qué pasa? Pablo dice que ellos, los corintos, han escuchado las palabras de Elohim no por medio de tablas de piedra, sino en el corazón, en tablas de corazones de carne. Es decir, ellos recibieron la Torá y el mandamiento no como en la antigüedad, no en piedra, sino en carne, en sus corazones, para que puedan vivir por medio del Ruach de Adonai que está en sus corazones, que son circuncidados por la Torá. Por eso dice, corazones circuncidados. La circuncisión del corazón que tanto habla Adonai en su palabra es esto, es pondré mi Torah en sus corazones, porque sí, el pueblo judío estaba circuncidado en la carne, pero no guardaban la Torah, es decir, no estaban circuncidados en sus corazones. ¿Sí? Entonces, viendo este contexto de que Pablo está refiriéndose a a estos métodos, ¿no? Para mostrarse a uno mismo y que crean las palabras, o las personas que requerían de otros, que eran enviados por Adonai, esas cartas de estudio, esos certificados. ¿Sí? Entonces, visto esto, Pablo va a seguir en el versículo 6 de la siguiente manera. El versículo del cual estamos tratando, ¿no? El versículo 6, de la siguiente manera. Dice, el cual asimismo nos hizo competentes, aquí no lo tengo en la pantalla, voy a sacar la pantalla, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Así sigue él en el versículo 6, diciendo, Adonai nos hizo ministros, siervos de un nuevo pacto, de una nueva alianza, un nuevo, un nuevo convenio con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, tal como dice en Jeremías, no de letra, o sea, no en las tablas de piedra, ¿sí? Como Pablo dice al principio, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. Por ende, a lo que él le llama letra es la tabla de piedra, ¿no? Entonces, no de letra, no de tablas de piedra, sino del espíritu, o sea, en las tablas del corazón. Porque luego dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? Cuando
leemos esto, vemos que Pablo está indignado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en la antigüedad recibió la Torá en tablas de piedra, que ni siquiera las podían ver porque estaban ocultas dentro del arca del pacto, ¿sí? A la cual solamente el sumo sacerdote se podía acercar. Y ni un hombre podía ver dentro del arca, porque si no, moría. Ahí está. La letra mata. Las tablas de piedra matan, ¿no? Moría si el hombre veía dentro del arca. Pero ustedes, dice Pablo, la han recibido en sus corazones, en su interior. Pero ahora me están pidiendo mi currículum. No son ustedes testigos de lo que Jehová habla a través de mí, dice Pablo. Cuando sus corazones son limpiados para hacer teshuvá con obras buenas, con buenas obras restauradas. O sea, lo que yo les hablo, ustedes lo ven en sus obras, en la teshuvá que ustedes hacen al escuchar las palabras que yo hablo. ¿Sí? Lo que antes no sucedía porque el pueblo era de un corazón de piedra. Y el pueblo no había recibido la Torá en sus corazones. Porque lo que tiene que ver con el nuevo pacto es eso, que entre en el corazón. Eso quiere decir que en la antigüedad no fue así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Adonai estaba en su tabernáculo, en su morada, en el santuario, ¿sí? Que es Kodesh, que es santidad, que es apartamiento, y él había establecido una barrera para que el pueblo no muera al pisar la santidad, porque el pueblo vivía en lo común, ¿sí? Vivía en lo común, en la impureza del día a día. Pero había personas escogidas por Jehová para ser sacerdotes que debían de estar puros para caminar en la santidad de Jehová. ¿Sí? Porque Jehová es apartado. Por ende, todo lo que no es apartado no tiene lugar en su santuario, en su tabernáculo. Muere. No porque Jehová sea malvado, sino porque el que pisa en la santidad no tiene poder para sobrevivir, porque está impuro. ¿Sí? Por ende, cuando nosotros recibimos la Torá en nuestros corazones, el Ruach HaKodesh habita en nuestro corazón. Eso nos hace aptos para caminar en su santidad. ¿Sí? Entonces nuestros corazones transformados son testigos de los cambios de conducta, ¿no? De nuestra vida, de la obediencia, de la teshuvá. ¿Sí? Todo esto es testigo de lo que Jehová habla acerca de su palabra a través de los hombres, enviados por él. Hoy en día sucede lo mismo. Personas siguiendo las multitudes, yendo tras las palabras bonitas que les rascan el oído, pero no les enseñan la Torá, no conocen la Torá. No la conocen. Dicen que guardan la Torá, pero no la guardan, porque no les enseñan la Torá. Van tras los que tienen el currículum, los que tienen estudios, pero hay pocos que enseñamos la Torá, las escrituras sin palabra de hombre, y nos piden el currículum, y nos dicen, es que tú no estudiaste en la Universidad de Jerusalén, entonces yo no voy a escuchar. No estudiaste en el Instituto Bíblico, entonces yo no te voy a escuchar. ¿Sí? Entonces, depende de un certificado que tú escuches la palabra de Elohim o no. Depende de un certificado. Depende de que yo me muestre, de que yo me haga ver delante de las personas. No. Por ende, las personas que se basan en estas cosas, en un certificado de hombres o en una carta de recomendación, son personas que están fundamentadas y están viendo para un lado incorrecto.
Porque ciertamente que Elohim puede hablar hasta por la boca que menos ha estudiado y la que menos se entiende, y Elohim le hace entender. O no entendemos que Kefa era un pescador y era un iletrado. Y hasta los fariseos decían, y este que no ha estudiado en ningún lugar. ¿A qué se referían cuando dicen que no había estudiado? Que él no había ido a la escuela de los rabinos. Él no había estudiado bajo los pies de Gamaliel. Él no había estudiado en el rabinato, en la yeshiva. Él no había estudiado en esas escuelas. Por ende, él no conocía nada de eso. Pero ahora de repente Adonai está hablando a través de él y conoce la Torá. Y conoce todas las profecías. ¿Por qué? Porque Adonai le dejó saber. Porque Adonai le mostró. No porque un hombre le haya enseñado. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando leamos la letra mata, pero el espíritu vivifica, entendamos bien el versículo, entendamos que Jehová a nosotros nos dio la bondad tan grande de recibir su Torah en nuestros corazones, el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehudá, para así caminar en su Torah, cosa que antes Jehová no había hecho. ¿Sí? Eso no quiere decir que no hay que guardar la Torá, todo lo contrario, más aún hay que guardar la Torá, porque ahora está dentro de nosotros, no está allá lejos, está dentro de nosotros, o podría estarlos si decides obedecer a Elohim. ¿Sí? Por lo tanto, no tiene que ver con los estudios, no tiene que ver con el estudiar tanto las escrituras, ni de andar más en el espíritu, sino que sí, andar en el espíritu. Pero ¿qué significa andar en el espíritu? Que tenemos que andar conforme a la obediencia en la Torá. Porque así dice Adonai, yo pondré mi espíritu en ustedes. Vamos a leerlo otra vez, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Pondré mi ruaj en medio de ustedes y haré que anden en mis estatutos y mis juicios guardarán y harán. Ahí está. ¿Qué significa andar en el ruaj? Guardar los estatutos, andar en los estatutos, dice ahí, ¿no? Andar en los estatutos y andar en los juicios, guardarlos y hacerlos. Por ende, andar en el espíritu no es misticismo, no es andar profetizando por allá o creyéndose más santo que todos, sino que es guardar la Torá, ser obediente. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo está diciendo esas palabras. No para que uno luego lo cite y diga cualquier cosa. No, sino que cuando Pablo dice la letra mata y el espíritu vivifica, le está diciendo que ahora nosotros podemos vivir conforme al verdadero ruaj, que es guardar su Torah. Porque sí, la letra mata, o sea, las palabras que estaban escritas en la Torah de piedra, mataban. Él no se refiere a la Torah escrita, él no se refiere al libro. No tiene nada que ver con lo gramatical, no tiene que ver con el libro. Él se refiere a lo anterior, a lo que fue renovado, que es el pacto. Pero no es que cambió, sino que Adonai lo transformó. ¿Sí? Y ahora es más sublime, ahora es más perfecto. ¿Por qué? Porque ahora es celestial, no es terrenal. El sumo sacerdote no está en la tierra, sino en los cielos. ¿Sí? Entonces, el espíritu vivifica se refiere a que nosotros ahora tenemos la oportunidad de recibir en nuestros corazones ese espíritu, esas palabras. ¿Sí? Entonces, entendiendo estas palabras de Pablo en el contexto de lo que él está hablando, porque muchos sacan de contexto y piensan que Pablo empezó a decir otra cosa en el siguiente versículo y que ahora está hablando de otra cosa diferente a lo que empezó diciendo, pero no es así. Así no funcionan las cartas. Cuando yo comienzo a hablar de un tema, en una carta o en un escrito o en un documento, yo comienzo a hablar de un tema, yo voy a rodear todas mis palabras en base a ese tema que yo estoy tratando, como ahora mismo. Yo estoy tratando acerca de este versículo. Ahora yo no estoy cambiando de tema. ¿Por qué Pablo estaría cambiando de tema en el versículo 6? Porque Pablo ahí de la nada, ¿no?, comienza a hablar de otro tema para que no guardemos la Torá, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido.
Por eso tenemos que ver el contexto, de qué está hablando. El hermano Javier dice, tristemente es así, hermano, tienen comezón de oído, piden la verdad, pero cuando se las das no les gusta el sabor. Adonai es quien da el entendimiento y la sabiduría para entender su Torah y no la sabiduría humana. Así es, hermano. Así es. Entonces, comprendiendo esto, todo mal entendimiento en cuanto a esto se cae, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiene que ver con los estudios ni de estudiar la letra de las escrituras, sino en estar guardando su palabra, recibiendo el Ruach de Elohim, ¿sí? Andar más en el espíritu de verdad, como dicen su palabra, no como dicen las personas. Tema que vamos a tratar en un futuro más a profundidad, ¿sí? Acerca del caminar en el Ruach, ¿no? ¿Qué significa eso? Lo vamos a tratar con más profundidad, ¿no? Caminar en el Ruach conforme a la palabra, ¿sí? Y cómo se conecta con esto del corazón circuncidado, ¿no? Entonces, esto es, hermanos, un ejemplo claro de cómo nosotros, analizando bien las escrituras, podemos llegar a la conclusión verdadera del contexto que está hablando Pablo, ¿no? Y cualquier persona, cualquier profecía, cualquier palabra que vemos en el Brit Hadashah, todo debemos de analizarlo de manera contextual, ¿sí? Y viendo lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿sí? Y vemos la indignación de Pablo, ¿no? ¿Cómo es que ustedes no entienden que ahora están recibiendo un regalo, una bondad tan grande de Adonai, que están recibiendo la palabra en sus corazones, y ustedes quieren que yo les dé un diploma, que les dé un certificado sellado por Gamaliel, ¿no? Más o menos, cuando ustedes mismos son testigos, dice él. ¿Sí? Por ende, no se dejen influenciar por esas personas que les gusta la apariencia. Como dice en el texto hebreo, es bien interesante esa diferencia en el texto hebreo del griego, ¿sí? Y vemos en dos manuscritos, ¿no? Que el texto griego habla de una referencia, de una referencia, ¿no? De una recomendación, pero en el texto hebreo vemos que hay una palabra bien interesante, un verbo, mejor dicho, que es el de hacerse ver, cosa que a Adonai no le agrada, que yo me haga ver y me muestre y me dé a conocer con con todos mis estudios, con todas mis licenciaturas, porque eso termina siendo, ¿qué? Vanidad, porque si Adonai no quiere, te quita todo el entendimiento, si Adonai quiere, si Adonai desea, te saca todo eso, y si Adonai quiere darle entendimiento a alguien que no ha estudiado nada, que no sabe ni hablar, Adonai lo va a hacer, porque hizo hablar hasta el burro, ¿no? Entonces, ¿cuánto más a una persona? ¿Sí? Por ende, así podemos comprender el contexto, hermanos. Vamos a darle gracias a Adonai por su palabra. Gracias, Padre, te damos por el entendimiento que tú nos das en tu palabra, por por tu verdad, por tu fidelidad. Bendito seas, Adonai Jehová. Gracias por tu amor, por tu bondad. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Me despido. Adonai sea con cada uno de ustedes. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, y a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com, donde van a poder descargar también las traducciones que hemos trabajado durante estos años, ¿sí? Traducciones del Tanaj y del Brit Hadashah, lo pueden encontrar en nuestro sitio web en la sección de traducciones. Así que, hermanos, me despido y que Adonai los bendiga y los guarde. Recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom.